Bienvenidos a Libertarian Times. Soy Marcus Louvier y hoy tengo el gusto de entrevistar a Miguel Ángel Tomá, exdiputado, ministro del Interior y secretario de Inteligencia. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerlo aquí. Quería empezar hablando de la conferencia China y las Américas que se hizo hace unos días. Mi primera pregunta era, de los temas que se tocaron en la conferencia, ¿cuál cree usted que es el más importante? Creo que todo el desarrollo de la conferencia fue importante precisamente porque tuvo una amplitud muy grande de temas vinculados a la amenaza que de hecho América, en este caso América Latina, tiene respecto de la creciente participación de China en diversos aspectos y en diversas áreas. No es una acción de naturaleza lineal y direccionada a un solo objetivo. Abarca desde la problemática económica, la cuestión energética, obviamente también la cuestión cultural, y la penetración económica como un instrumento que trae consigo todos estos elementos, incluido el intento también de penetración tecnológica en el área de las comunicaciones y también en el área de la defensa. Y yo creo que la Argentina tiene que tener una visión muy pragmática de la relación con China. Una cosa es hacer negocios y otra cosa es alinearse geopolíticamente con China. Nosotros somos Occidente, esto lo tenemos claro, Argentina tiene una identidad en Occidente, pertenece a Occidente, y más allá de que algunos gobiernos, particularmente los gobiernos kirchneristas, nos han alejado y buscado alianzas con los peores del barrio, como suelo decir, no solo en América Latina, con Bolivia, que está profundamente penetrada por Irán, sino también con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con el Ecuador de Correa en su momento, y esto evidentemente fue girando hacia una ubicación geopolítica de la Argentina que nos alejaba de Occidente. ¿Por qué? Porque más allá de la región implicaba un acercamiento con Rusia, con China y con Irán. De manera que lo que se planteó en la conferencia es muy interesante porque, insisto, abarcó la integralidad de los problemas que tenemos que afrontar en este nuevo realineamiento y vuelta de la Argentina a insertarse en Occidente. Bueno, hablaste de la penetración de China en lo económico de Argentina, como las inversiones en la minería, las telecomunicaciones, y también tienen la base militar en la provincia de Neuquén. ¿Qué crees que se debería hacer para contrarrestar eso? ¿Hay alternativa? Sí, sin duda que hay alternativas. En esto hay que ser muy pragmático. Los países no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y el interés central de la Argentina es recuperar nuestra identidad, es decir, tener la capacidad suficiente como para poder articular negocios con todos, pero alianzas políticas con quien corresponda. En el caso específico de la base Embajada del Agrio en Neuquén, es una base que con la excusa del desarrollo científico del espacio profundo, en realidad es una base dual, por varias razones. Primero, porque la capacidad de observar el espacio profundo no solamente está en función del conocimiento, de la ciencia, etcétera, sino también de plotear lo que es el tránsito satelital, la capacidad de acceder a información. La antena que tiene colocada es capaz de chupar cualquier tipo de información y de comunicaciones que tienen un enorme valor estratégico. Esto en el caso de la exploración científica y también del desarrollo de estas actividades en tiempo de paz. Pero ¿qué pasaría con una base que es dual? Esto es científico y militar, porque convengamos que depende del Departamento de Armamentos
del Ejército Popular Chino. Es decir, es una base que con la apariencia científica, que también hace actividad científica, en realidad tiene una terminal en el área de defensa de China. Entonces, mientras la confrontación entre Occidente y China sea de naturaleza comercial, tiene determinados parámetros de funcionamiento. Pero ¿qué pasa si escalamos a situaciones de mayor conflicto? Es decir, la capacidad en el área sur del hemisferio sur del mundo, escala esto en términos de un conflicto militar. Bueno, esta base va a tener un valor estratégico sustantivo que además nos coloca en una situación compleja. ¿Por qué digo esto? Porque la región, el sur de América Latina, es una región exenta de conflictos interestatales. Y la existencia de una base que nos coloca en el centro de la Guerra Fría del siglo XXI, con una eventual escalada en términos de conflicto militar, hace que esta región, que es una región de paz, de golpe pase a convertirse en un instrumento o en un espacio que puede ser parte de un conflicto que hoy no existe entre los estados. No quiere decir que no haya conflictos intraestatales. Esta es otra discusión. Tenemos amenazas muy fuertes como son el narcotráfico, el terrorismo, muchísimas situaciones conflictivas más, pero no de conflicto militar entre estados. Esto nos obliga consecuentemente a tener un control creciente sobre esa base. Y yo creo que en esto la inteligencia en Argentina tiene que avanzar rápidamente porque no sabemos realmente qué es lo que ocurre adentro de la base. En el acuerdo firmado oportunamente por el gobierno de Cristina Fernández, de Kirchner, la capacidad de la Argentina de saber lo que se estaba haciendo era muy limitada, apenas pocas horas por día y donde solamente podían ingresar científicos llevados de la mano por el personal chino. Consecuentemente, estamos frente a una situación anómala porque esa base tiene el estatus de extraterritorialidad. Es como si fuera una embajada. Es territorio chino en el centro de la Patagonia. Centro de la Patagonia que tiene además enormes reservas estratégicas, petróleo, tierras raras, centrales para el desarrollo de las nuevas tecnologías, tiene oro, tiene gas, Vaca Muerta, está a un paso de Vaca Muerta, que es el gran reservorio, la segunda gran piedra de shale oil y de gas oil. Consecuentemente, creo que tenemos que redoblar el esfuerzo como país de saber exactamente qué es lo que pasa ahí y desarrollar también los controles necesarios para neutralizar cualquier circunstancia que pueda ir en contra de nuestros intereses estratégicos. Hablaste de las guerras frías que se pelean sin armas convencionales. Lo que tuvimos hace unos años, gracias a China, fue el COVID-19, del cual habló Joseph Hummeyer, el director del Security Free Society, quien habló también en la conferencia de China de las Américas, dijo que el COVID desestabilizó los países latinoamericanos y arruinó sus economías. ¿Me podrías dar tu opinión sobre lo que pasó con el COVID? Bueno, el COVID fue realmente de un impacto muy fuerte. En lo económico ni hablar, porque durante casi 2 años la Argentina entró en un cono de sombra respecto de la producción y del comercio y de la industria. Por otro lado, hubo una suerte de complicidad del gobierno, porque generó en la pandemia todo un proceso de cuarentena tan extenso que, como digo, impactó no solamente en lo económico, también impactó fuertemente en la salud, en la psicología social, en los comportamientos, en las crisis incluso familiares, todo el hecho del aislamiento y el encerramiento dentro de las propias casas durante tanto tiempo, evidentemente impactó en todos los planos, sociológico, económico, cultural, de una manera muy fuerte, y fue muy cómico, muy tragicómico diría, que quienes nos trajeron el COVID nos vendieron las vacunas.
La Argentina tenía prioridad para desarrollar y obtener la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Porque la Argentina había puesto casi 40.000 argentinos en el Hospital Militar de Campo de Mayo, que fueron con quienes se fueron experimentando la vacuna Pfizer. Por lo tanto, por haber hecho ese aporte, teníamos prioridad para comprar y, sin embargo, por el alineamiento geopolítico del gobierno de la época, terminamos comprándole la vacuna china y la vacuna rusa. Y recién mucho tiempo después pudimos acceder a las vacunas occidentales, a Pfizer o a las inglesas, etc. De manera que fue realmente un impacto muy grande, muy negativo, y se debió, insisto, a lo que venimos diciendo desde un principio, al alineamiento incorrecto geopolítico a lo que nos llevó el gobierno de la época. También tocaste el tema del narcotráfico. Steve Yates, que también fue orador en la conferencia, quien también es Senior Fellow del Heritage Foundation, él habló del fentanilo y cómo China produce los ingredientes bases para crear esa droga que está matando cientos de miles de personas al año. ¿Me podrías comentar cuál es su opinión de eso? Bueno, el fentanilo, acá hay todo un proceso en el caso del narcotráfico en general, que es que se va pasando de drogas de origen natural, como la marihuana o la cocaína, a drogas sintéticas. Obviamente la producción de fentanilo y de otras drogas requiere elementos que permitan su construcción, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista China ha encontrado también un mecanismo de permitir el desarrollo y la elaboración de fentanilo, y esto es un instrumento muy duro de impacto social. Es decir, la droga termina convirtiendo a quien la consume en una suerte de zombie, en una suerte de persona que no piensa, que no actúa o que recibe impulsos y actúa en virtud de esa demanda, de ese impulso. Esto neutraliza la capacidad de pensar y esto es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Si a eso le sumamos el impacto que se genera a través de las redes sociales, TikTok, por ejemplo, no solo se obtiene información muy valiosa de una sociedad, sino que además se la induce a determinados comportamientos. Entonces, la sumatoria del impacto de este tipo de drogas sintéticas, más el hecho del manejo de estas características de las redes sociales, genera una capacidad de penetración y de conformación de la conciencia social de una sociedad que realmente es altamente preocupante. Nosotros tenemos que sumar a eso el maridaje, el overlapping entre las estructuras del terrorismo que están vinculadas a Irán, hablo de Hezbollah, básicamente, que opera en la triple frontera. Consecuentemente tenemos una doble amenaza, las drogas sintéticas y las drogas naturales que encuentran en las estructuras del terrorismo vinculadas a Irán la capacidad del lavado. Hoy en la triple frontera, esto es en la zona de Foz de Iguazú, Ciudad del Este e Iguazú, en la Argentina, encontramos la operación de Hezbollah vinculada al primer comando capital, al comando vermelho de Brasil, que son las grandes estructuras del narcotráfico. Consecuentemente, Hezbollah lava gran parte de ese dinero y obtiene, por supuesto, un plus, con lo cual financia el accionar de las organizaciones terroristas que operan también en Medio Oriente. Lo digo porque la Argentina ha sido víctima de 2 atentados, donde Irán y Hezbollah han sido los responsables de esos atentados. Si a eso le sumamos cualitativamente este salto negativo, por cierto, de calidad negativa, de vinculación entre los proxies de Irán, Hezbollah concretamente, más las estructuras del narcotráfico, más el fentanilo, bueno, estamos frente a una amenaza que tenemos que afrontar integralmente y esto implica también una gran labor de inteligencia. Y cuando la amenaza es de naturaleza transnacional, como en este caso, es indispensable que la estructura de inteligencia argentina se vincule fuertemente
con las estructuras de inteligencia de Occidente y en ese intercambio ser mucho más eficiente en la neutralización de estos flagelos. Siguiendo con los comentarios de Steve Yates, con quien tuve el gusto de almorzar unos días después de la conferencia, él me dijo que el maoísmo y el Partido Comunista Chino son el verdadero enemigo y que hay que diferenciar de la gente del pueblo chino en general, porque como él me comentó, y tiene toda la razón, concuerdo con él, que la gente china desde hace pocos siglos eran muy pro familia, eran una de las mejores culturas para la familia, para la religión. Hasta puedes ver con los filósofos muy famosos que han tenido durante todos esta milenia. ¿Crees que es importante diferenciar el pueblo chino entre el Partido Comunista? Sí, creo que una cosa es una sociedad y otra cosa es la superestructura política que ejerce el poder. Esto es un dato central. Yo creo que hay una cultura ancestral china que hoy se ha montado sobre eso, una superestructura político-ideológica, que si bien ha generado aperturas de mercado y de modelo capitalista en lo económico, sigue concentrando la totalidad del poder político. Y este es el dato central. No es una democracia China. China es una estructura comunista con cierta apertura al capitalismo de mercado y en general un capitalismo de Estado. Porque la presencia del Estado chino, del Partido Comunista Chino, en el desarrollo empresario de China es muy fuerte. Consecuentemente, comparto la diferenciación ineludible que hay que hacer entre Estado, poder y sociedad en el caso de China. Ahora, apartándonos un poco de China, tocaste el tema de los peores del vecindario que tiene Argentina al lado. ¿Me podrías decir cuál es el riesgo más grande que tiene Argentina aquí en América del Sur? Bueno, tenemos varios riesgos, ¿no? Hemos hablado ya de la base china. También hay que señalar que China está insistiendo fuertemente en desarrollar un puerto en Tierra del Fuego. Este es un problema muy grande que hay que tener en cuenta y evitar, porque una base china, en un puerto chino, puede servir de apoyo logístico a las grandes masas pesqueras que operan en la milla 200, 201 y que están depredando la riqueza ictícola de la Argentina. Y la verdad que un puerto ahí implicaría la posibilidad de una atención logística que aumentaría y multiplicaría el riesgo que se está corriendo, que es la depredación de ese recurso, que es fundamental. Hay más de 500 naves chinas operando en esa zona que ingresan y salen, pescan de todo, el calamar, por ejemplo, o la corvina, que es un recurso que si no se lo maneja con las prevenciones del caso, termina entrando en una crisis que puede ser terminal. Pero también un puerto ahí implica presencia china en lo que es la proyección antártica. Es decir, el control del Atlántico Sur y la proyección antártica. Bueno, este es otro tema y otra amenaza que tenemos. Tenemos otro problema, que es lo que está pasando en el sur de la Patagonia argentina, que es el desarrollo de esa suerte de pseudo mapuches, de reivindicadores de los pueblos originarios, que operan vinculados incluso a narcoguerrillas. Tenemos la confirmación en su momento que un personaje como Facundo Jones Wala, un supuesto cacique mapuche, en realidad no es mapuche, pero se autoperciben como tales, tenía vinculaciones no solamente con las CAM, que es el equivalente de las RAM, o sea, en Argentina estos pseudos mapuches se nuclean en lo que se llama la RAM o Resistencia Ancestral Mapuche. Se vinculan con las CAM, que están del otro lado de la cordillera, en Chile, que es la Coordinadora Arauco-Mayauco. Por pasos que no están controlados, estos mapuches reciben de todo, de este intercambio con las CAM, que son mucho más poderosas, porque ahí sí, efectivamente, a diferencia de Argentina, toda la zona del Biobío al sur, en Chile, tiene un altísimo componente de población originaria mapuche. Esto es complicado, pero cuando
verificamos, por ejemplo, que Facundo Jones Wala, hoy detenido, prófugo, digamos, de la justicia en Chile, tenía vinculaciones nada más ni nada menos que con Raúl Reyes. Raúl Reyes era el número 2 de la FARC de Colombia. Y consecuentemente la principal narcoguerrilla de la época. Cuando el ejército colombiano, dentro del Plan Colombia, hace un ataque sobre las FARC, que estaban además 12 kilómetros adentro de Ecuador, porque en aquella época gobernaba Correa, Ecuador, y Ecuador era una suerte de territorio de repliegue de las FARC que operaban en Colombia para neutralizar el accionar del ejército colombiano. Bueno, el ejército colombiano igual ingresa a Ecuador, mata a Raúl Reyes, número 2 de la FARC, el primero era tiro fijo Marulanda, obtiene su computadora y cuando la desencriptan encuentran que en la Argentina no el único, pero el principal interlocutor que tenía era Facundo Jones Wala. Es decir, acá se empieza a ver la vinculación entre los que plantean la supuesta reivindicación de los pueblos originarios, porque en realidad tiene otra intencionalidad, ocupación de tierras, penetración cultural, etc., y vinculación con las narcoguerrillas. Si juntamos fentanilo, drogas naturales, acción de los pseudo-mapuches, cuidado, estamos frente a una amenaza que es de naturaleza integral. Y esto para mí es un tema sumamente importante a tener en cuenta y respondiendo a tu pregunta, para mí es una de las amenazas más significativas que tenemos, siendo que además tenemos a Bolivia en el norte. Y Bolivia hoy es un apéndice en muchos aspectos de Irán. Irán que ha sido el responsable de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA en la Argentina. Bolivia ha tenido hasta un acuerdo militar con Irán, al punto que el propio ministro de Defensa de Bolivia ha reconocido que van a producir drones de origen iraní, los mismos drones que utiliza Rusia para atacar Ucrania, de manera que además de tener una amenaza a la seguridad, porque obviamente Bolivia le otorga pasaportes legítimos, pero con identidades falsas, a cualquiera que Irán le pida o que Rusia le pida. Entonces tenemos una amenaza a la seguridad, pero además una amenaza de naturaleza militar. ¿Por qué? Porque si hay fabricación de drones, si hay transferencia de tecnología militar de Irán a Bolivia, bueno, tenemos una amenaza también latente y que tenemos que atender. Podríamos señalar muchas más, pero estoy tocando los aspectos más significativos de las amenazas que implican este nuevo despliegue o reordenamiento geopolítico a partir básicamente de dos elementos. La aparición de China como el gran oponente y desafiante de Occidente, lo que Carlos Rucauf Carlos Rucauf ha sido un canciller de Argentina y vicepresidente, ha llamado la Guerra Fría del siglo XXI. Entonces, si vemos China por un lado, Irán por el otro, el narcotráfico y todo esto entra en un proceso de vinculación, realmente tenemos también que tener una visión integral para neutralizar una amenaza que también es integral. Bueno, muy interesante ver cómo aparecen todas estas amenazas y cómo están interconectadas. Pero ya hablando de todos estos temas, quería saber qué sería una sugerencia que le darías al gobierno actual argentino para poder combatir estas amenazas. En primer lugar, yo creo que habría que proteger al presidente. Durante todo el año 2024 el gobierno ha estado permanentemente marcando la agenda, ha tenido éxitos muy significativos en el terreno macroeconómico, especialmente en la lucha contra la inflación. Pero en el último tiempo ha tenido algunos errores no forzados que le están quitando la capacidad de imponer la agenda y han entrado en un proceso de la defensiva. Yo creo que
lo que ha ocurrido con las criptomonedas, este meme coin que se ha desarrollado y que lo tuvo al presidente en una situación comprometida. El manejo a veces demasiado agresivo con la oposición, que le impide armar mayorías en el Congreso y por lo tanto tener el aval de leyes para el desarrollo, por ejemplo, de las inversiones. Yo vengo ahora del fórum de la TAM y que ha hecho IEFA, vinculada a energía y a minería. Y realmente escuché al presidente de YPF, una excelente exposición. Luego, esta mañana habían explicado también a Alejandro Bulgeroni, que es un gran empresario petrolero de Action. Estaba hablando cuando me vine José Luis Manzano, que también es un empresario muy importante en el área de minera y de producción de gas y petróleo. Y realmente hay una coincidencia en la necesidad de la seguridad jurídica para atraer inversiones. Y la seguridad jurídica se logra cuando un gobierno no está a la defensiva y tiene la capacidad de generar los consensos necesarios para convertir sus políticas en el aval de las leyes. Un dato central, hoy se está discutiendo prácticamente la aprobación por parte del Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no hay una aprobación del Congreso específica, es un acuerdo que puede tener algunos rasgos de ser criticado y no atrae, por falta de seguridad jurídica, las inversiones que necesitamos. Entonces yo creo que el gobierno, en mi humilde opinión y desde mi experiencia política, creo que debiera centrarse mucho más en bajar el tono de la confrontación con muchos sectores de la sociedad, buscar el diálogo y los consensos necesarios para obtener ese respaldo que le da la sociedad. Porque hoy por hoy uno mira las encuestas y la mitad de la sociedad tiene una visión positiva del gobierno. Pero si eso no se traduce en un respaldo institucional, esto es que las instituciones de la democracia y republicanas avalen el accionar del gobierno, esto puede ser un factor inhibidor de un proceso de inversiones que hoy tiene un enorme potencial. Escuchaba hoy a Marín, el presidente de YPF, que están pensando que en 2-3 años pueden triplicar la producción de gas y de petróleo. ¿Qué significa esto? Significa que en 2 o 3 años pueden duplicar lo que hoy se obtiene por la vía del sector agroexportador. Es decir, tendríamos la capacidad en 3 años de tener 3 cosechas en lugar de una para exportar. Esto es una cantidad de dólares impresionante. Pero ¿cómo se facilita? ¿Cómo se acelera esto? Con seguridad jurídica, con el apoyo institucional. Y esto también es parte de un gobierno que no debe cometer este tipo de errores. Ni los errores no forzados de esto del famoso CryptoGate, que no hace bien, y además bajar un poco la idea de que el poder se construye sobre la base de la contradicción y del conflicto. Es decir, el kirchnerismo también construía poder sobre la base de la contradicción, vieja concepción marxista. Bueno, un gobierno liberal y de derecha debe cambiar la metodología y en lugar de construir sobre la contradicción, debe construir sobre el diálogo, sobre la unidad nacional. Bueno, esto sería mi recomendación al gobierno en lo político. En lo específico de la seguridad y la inteligencia y la defensa, que son los otros elementos, me parece que ahí se está avanzando lentamente, pero se está avanzando. Hay que desmontar todo el aparato que dejó en estas áreas la estructura de 20 años de kirchnerismo. Entonces, no solamente hay que desarrollar nuevas políticas, primero hay que desarmar ese lastre para poder proyectarse en otra dirección. Esto lo digo por el área de la seguridad, el área de la inteligencia y el área de la defensa. Me parece que estos serían los elementos fundamentales que debiera el gobierno trabajar fuertemente. Ya no sirve la crítica de la casta que le sirvió. Así, en general hay muchos discursos y relatos que sirven para ganar una elección, pero no necesariamente lo que sirve para ganar una elección sirve para gobernar.
Y me parece que este es el clic que tendría que hacer el gobierno. Este es mi aporte que yo podría hacerle desde mi propia experiencia. Para su éxito, porque en el fondo todos queremos que este gobierno triunfe, porque en el triunfo de este gobierno va el triunfo de la Argentina. Y para finalizar esta entrevista, quería también saber qué sugerencia le tiene al pueblo argentino, en qué podría aportar en este tema de seguridad en contra de estas amenazas. La sociedad argentina es una sociedad proclive a la solidaridad, proclive al entendimiento. No es una sociedad violenta ni agresiva. Lo hemos visto recientemente con el desastre que ha ocurrido en Bahía Blanca, con esa enorme inundación, y la verdad que la cantidad de apoyo solidario a través de donaciones que ha hecho el pueblo argentino es impresionante. Eso está dando una pauta de que el pueblo argentino tiene vocación de diálogo, de complementación, de apoyo, de sustento. Le está dando un fuerte aval al gobierno, ¿no? Tiene casi 50% de aprobación la imagen del presidente Milei. Se ha caído en este último tiempo por estos errores no forzados. Bueno, hay que parar esto, no puede estar más a la defensiva, debe retomar la ofensiva el gobierno. El pueblo argentino en este sentido tiene ahora muy de cerca la posibilidad de expresarse. Tenemos elecciones nacionales en octubre de este año y tenemos elecciones provinciales anticipadas, en el caso de la capital federal, ahora nomás, en mayo. Y se presentan tres opciones: la de La Libertad Avanza, que es el oficialismo, la del PRO, que es también una estructura de centro-derecha, liberal, republicana, y el kirchnerismo. Bueno, creo que el pueblo argentino va a tener que tener muy en cuenta estas opciones, porque lo que ocurre en las elecciones de medio término, en cualquier democracia, son siempre condicionantes para las elecciones en el año 2027 de gobiernos. Y si el actual oficialismo, aliado con las otras fuerzas que comparten su ideología, como es la del PRO o como es la nuestra, del peronismo republicano, si no genera ese tipo de alianzas, en la fragmentación corremos el riesgo de que con poco sea el kirchnerismo el que se convierte de nuevo en una opción. Y esto sería dramático. Muchísimas gracias por estar aquí. Le agradezco toda la información muy interesante que nos trajo hoy. Gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como siempre, a disposición. Bueno, como vieron, hoy hablamos de varios temas muy interesantes. Les agradezco a todos ustedes que nos hayan visto hoy. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Libertarian Times. Muchas gracias.